¿Qué es un injerto? Es la unión de dos partes de distintas plantas, del mismo género, por medio de una herida para obtener una sola planta. Partes de un injerto. Patrón o portainjerto. Es, en términos generales, la planta proveniente de semilla, la parte donde se adhiere el injerto. Es el tallo principal, que contiene las raíces de la nueva planta adaptada a las condiciones agroclimáticas y de suelo del lugar en donde se establecerá la plantación. Púa o vareta. Es la parte aérea de la planta, la que va a producir brotes, hojas, flores y frutos. Proviene de un espécimen con las características que queremos reproducir. La diferencia entre varetas de yemas florales y la de crecimiento vegetativo es que la de yemas florales es puntiaguda y tiene escamas alrededor de la yema, y la de crecimiento vegetativo tiene yemas redondas sin escamas. Realizamos un injerto cuando queremos mejorar la calidad de producción de frutos, acelerar el proceso productivo de la planta, mejorar la tolerancia y o resistencia a factores agroclimáticos y de suelo, y cuando queremos comercializar plantas mejoradas. Características de los materiales a utilizar en el injerto y tipo de herramienta. Patrón o portainjerto, de un grosor de 0.5 a 1 centímetro de diámetro. Varetas de 10 a 15 centímetros de largo, de plantas con las características que queremos reproducir, sanas, seleccionadas de árboles libres de enfermedades, que estén en producción. Se escogen las ramas que van a producir brotes nuevos. Las yemas deben de estar a punto de brotar. Cada vareta debe tener como mínimo 3 a 5 yemas. Nylon corriente, de color morado preferentemente, de lo contrario translúcido, no transparente. Este se utiliza para unir el patrón con la vareta. Debe de ser de 1 a 2 milésimas de pulgada de grosor. Cortarse del lado que ofrece más resistencia verticalmente, en tiras de 2 a 2.5 centímetros de ancho por 20 a 30 centímetros de largo. Su función es unir la vareta al patrón y dar impermeabilización y protección al corte. Navaja de injertar. La hoja debe de tener muy buen filo, el cual debe hacerse con piedras de afilar de diferente granulometría, e iniciar con la más gruesa y acertar el filo con la más fina. Una prueba de que la hoja esté bien afilada es el realizar cortes en papel periódico. Estos deben de realizarse sin rasgar el papel. Antes de utilizar las herramientas, estas deben de estar desinfectadas para prevenir transmisión de enfermedades. La desinfección debe hacerse con alcohol de farmacia, aplicándolo con un pedazo de papel higiénico, frotando adecuadamente toda la herramienta o bien sumergiéndola en el recipiente, luego secarla. Procedimiento a realizar del injerto. Patrón. Eliminar todas las hojas. Eliminar la punta a la altura adecuada, de 30 a 50 centímetros, haciendo un corte biselado de 45 grados aproximadamente. Hacer un corte de 3 a 5 centímetros de largo en la corteza del patrón, en la parte alta del corte, eliminando completamente la corteza. En la parte debajo de la herida realizada, hacer otra herida sin eliminar la corteza, para sostén de la vareta, de 0.5 a 1 centímetro de largo. Vareta. Hacer un corte biselado de 3 a 5 centímetros de largo en un ángulo de 20 a 25 grados. Al lado contrario de este corte, en la parte de abajo, se hace un corte de 0.5 a 1 centímetro de largo que unirá la vareta a la pestaña del patrón. Ajustar el corte de la vareta al corte del patrón. Cubrir la unión patrón-vareta con la cinta de nylon. Cuidados durante la realización del injerto. Los cortes deben de ser lo más preciso posible, sin gradas, sin golpes, sin magullones. Los cortes del patrón y de la vareta deben de coincidir, tanto en largo como en ancho, para tener una buena cicatrización. Evitar tocar los cortes con los dedos para evitar la contaminación.
Colocar la cinta de nylon lo más tensa posible, cuidando de no dejar espacio sin venda y rematar adecuadamente. Realizar todos los pasos lo más rápido posible para evitar la deshidratación de las heridas y tener mayores posibilidades de cicatrización. Las varetas deben de ser lo más frescas posibles y deben de transportarse y almacenarse en un lienzo de tela de algodón húmedo, lo más fresco posible, y a una temperatura no menor a 4 grados centígrados. Cuidados después de realizar un injerto. Evitar el crecimiento de hierbas indeseadas alrededor de la planta. Mantener la humedad del suelo adecuada y evitar los excesos de agua. El riego, si es necesario, debe de hacerse directamente a la base del patrón, no humedecer el área del injerto. No mover la planta ni estar tocando los injertos. Eliminar todos los brotes que salgan del patrón con mucho cuidado de no dañar el injerto. Extraer la cinta hasta que los brotes tengan de 30 a 40 centímetros de largo o bien cuando las plantas se trasladan a campo definitivo. Un injerto tuvo éxito cuando en la vareta empiezan a brotar las yemas.